Muy bienvenidos, vamos a desarrollar el tema número 6. Trata sobre el proceso salud-enfermedad, enfoque de riesgo epidemiológico, tasas de uso frecuente y sus denominadores. Antiguamente la salud era identificada solamente por la ausencia de la enfermedad. Decimos, según la OMS, define a la salud como el perfecto estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Muchos autores han criticado la definición dada por la OMS, basándose en que el perfecto bienestar es una meta inalcanzable. Otro concepto nos dice que es el hecho social producto de una circunstancia política, económica, cultural y social que se da en una población en un determinado tiempo y lugar. Es un fenómeno social que refleja el grado de satisfacción colectiva de las necesidades vitales de una población. Otro concepto nos dice que es el grado en que una persona o grupo es capaz, por un lado, de llevar a cabo sus aspiraciones y de satisfacer sus necesidades, y por el otro, de enfrentarse con el ambiente. En consecuencia, la salud debe considerarse no solo como un objetivo en la vida, sino como un recurso más de la vida cotidiana. La salud es un concepto positivo que pretende recursos personales y sociales, así como la capacidad física adecuada. OMS Europea 1985. En síntesis, decimos que la salud es el estado de armonía cuyo nivel siempre puede elevarse. El enfoque del proceso salud-enfermedad lo estudiamos al enfoque biológico, histórico-social, ecológico y el enfoque de promoción. El enfoque biológico. El enfoque biológico del proceso salud-enfermedad lo considera como un fenómeno o serie de fenómenos que se explican con las ciencias biológicas, la anatomía, la fisiología, la bioquímica, etc. De esta manera, la salud representa cierta morfología y funciones correctas, mientras que la enfermedad representa una modificación de dichos aspectos. En la concepción biológica de los órganos, tejidos, células y sus funciones son susceptibles a medirse física o químicamente. Si no se encuentran dentro de ciertos límites, puede haber lesión o enfermedad, lo que solo puede ser señalada después de estudiar las alteraciones en las personas. Esta concepción, aparte de ser unilateral, deja fuera los procesos iniciales de la enfermedad, que de acuerdo a los conocimientos actuales no es posible encontrar, como ocurre con los portadores sanos o casos asintomáticos o niveles preclínicos de la enfermedad. El proceso histórico-social tiene en cuenta que el hombre forma parte de una especie gregaria y que por lo tanto conforma familias y otros organismos sociales por medio de los cuales crea y transmite elementos culturales. Esto significa que el concepto de salud se modifica de acuerdo con las ideologías de cada época y sociedad y con las condiciones de vida de las comunidades. Por lo tanto, el concepto que las personas tienen sobre la salud está enmarcado por el medio social en el que se encuentran. El enfoque ecológico dice que considera la salud como resultado de mecanismos adaptativos a los estímulos y agresiones que provienen del ambiente, y la enfermedad es consecuencia de la inexistencia, insuficiencia o ineficacia de los mecanismos adaptativos tanto del individuo como del grupo al que pertenece. En otros términos, el proceso salud-enfermedad es el resultado de la interacción agente, huésped, ambiente. Esto significa que la salud-enfermedad debe definirse según las condiciones ecológicas predominantes, o sea, de acuerdo con las variaciones culturales y ambientales que afectan a los hombres y a la población. El proceso salud-enfermedad
es el recorrido del camino entre la salud y la enfermedad. Marca la historia natural de la enfermedad. La enfermedad es un proceso y no un estado, según lo dice Leber y Claire. Presentamos lo que es el esquema de la historia natural de la enfermedad, según Leber y Claire, que lo divide en dos periodos a este proceso: un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. En el periodo prepatogénico, en este periodo el hombre, también llamado huésped, está sano, constantemente interactuando en el ambiente con agentes productores de enfermedad. Estos tres factores, huésped, agente y ambiente, constituyen lo que es la tríada ecológica. La tríada ecológica está constituida por el agente, quien es el causante de la enfermedad; el huésped es el receptor del daño; y el ambiente, medio que pone en contacto el agente con el huésped. El periodo prepatogénico en este periodo ocurren los cambios de estructuras y funciones orgánicas que conocimos como enfermedad. Se pueden distinguir varias etapas: la patogénesis temprana o la enfermedad sublimal es la enfermedad no detectable por laboratorio ni hay manifestaciones clínicas; la enfermedad tempranamente discernible o subclínica, solo detectable por laboratorio; la enfermedad avanzada, se presentan las manifestaciones clínicas, luego tenemos la convalescencia y el resultado final, que puede ser la recuperación, la cronicidad, discapacidad y muerte. Los niveles de prevención. Este enfoque, dentro de la historia natural de la enfermedad como un proceso, un encadenamiento de sucesos más o menos conocidos, permite intervenir o aplicar medidas preventivas según los periodos o niveles del proceso. Así se conforman los niveles de prevención. El propósito de la medicina es interceptar o interrumpir el curso de la historia natural de la enfermedad. Teóricamente, la prevención puede ser lograda en cualquier periodo, según el conocimiento existente del proceso patológico que se trate. La prevención significa inhibición del desarrollo de una enfermedad antes de que ocurra, pero ese concepto se ha extendido abarcando actualmente también las medidas que incluyen la interrupción o enlentecimiento de la progresión de la enfermedad. Por tales razones hablamos de varios niveles de prevención. Para los mismos existen acciones aplicables en el periodo prepatogénico de la historia natural de la enfermedad. Prevención primaria. En el periodo prepatogénico incluyen las medidas de prevención primaria. Son acciones que se aplican al hombre sano, tendientes a disminuir los riesgos en que una persona enferma, e incluye la promoción y protección específica e inespecífica de la salud. La promoción de la salud incluye la educación sanitaria de la población. La protección específica puede ser aplicada sobre el individuo y sobre el medio ambiente. Sobre el individuo la constituyen las inmunizaciones o vacunas, las que despiertan en el individuo defensa específica destinada para cada patología. Sobre el ambiente incluyen, por ejemplo, medidas de control de vectores transmisores de enfermedades, tales como la vinchuca para la prevención de la enfermedad Chagas-Massa. La protección inespecífica comprende todas aquellas medidas que se aplican sobre el individuo, en la comunidad o en el medio, tendientes a evitar la producción de enfermedades en general. Así,
Una buena nutrición de la madre en el embarazo y puerperio tiende a favorecer su normal crecimiento y desarrollo, evitando de manera inespecífica ciertas enfermedades por carencia o que sean favorecidas debido a una deficiente nutrición. Como inespecífica en el medio tenemos las medidas de saneamiento ambiental, las que aplicadas a la comunidad repercuten inespecíficamente en la prevención de numerosas enfermedades. La prevención secundaria. En el periodo patogénico se aplican las acciones de prevención secundaria y terciaria. La prevención secundaria se refiere a las medidas tendientes a reconocer precozmente la enfermedad y a su tratamiento eficiente para evitar secuelas. Estas medidas se aplican cuando las personas ya han enfermado. Las acciones de prevención se ejercen durante la primera fase de la enfermedad, que es la patogénesis temprana y enfermedad tempranamente discernible. Incluye diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y limitación de la incapacidad. El diagnóstico precoz son todas aquellas medidas tendientes a descubrir precozmente la aparición de enfermedad. Estas medidas pueden ser realizadas en el individuo o en la comunidad. El tratamiento oportuno. Una vez realizado el diagnóstico, la restauración oportuna resultará la prevención de males mayores e incluso la muerte. La limitación de la incapacidad consiste en realizar un adecuado tratamiento para detener la enfermedad y prevenir futuras complicaciones y secuelas. Ejemplo, la prevención secundaria puede evitar complicaciones respecto a enfermedades infecciosas, circunscribir la transmisión, el tratamiento correcto de enfermedades infecciosas constituye una medida de prevención secundaria para los afectados y prevención primaria para sus posibles contactos. Si se inicia una campaña masiva de vacunación ante la aparición de casos fuera de la expectativa normal de una enfermedad en una comunidad, estamos realizando para el individuo protección específica, pero para la comunidad se está realizando un tratamiento oportuno para disminuir la epidemia. Pasamos a ver la prevención terciaria. La prevención terciaria procura reducir las secuelas incapacitantes y restaurar un efectivo funcionamiento que le permita a la persona una reinserción adecuada a la sociedad. Este nivel de prevención incluye la rehabilitación, que comprende las acciones tendientes a lograr el mayor desarrollo posible de las capacidades residuales de las personas discapacitadas, con el objeto de integrarla a la comunidad con su máxima capacidad activa en igualdad de derechos y deberes que los demás componentes de la misma. Ejemplo, la laborterapia, fisioterapia, talleres protegidos, colonias de rehabilitación, etc. Enfoque de riesgo epidemiológico. El enfoque de riesgo es un método que se emplea para medir la necesidad de atención por parte de grupos específicos. Ayuda a determinar prioridades en salud y es una herramienta para definir las necesidades de reorganización de los servicios de salud. Intenta mejorar la atención para todos, pero prestando mayor atención para aquellos que más la requieran. Es un enfoque no igualitario, discrimina a favor de quienes tienen mayor necesidad de atención. Significado de riesgo. Riesgo es una medida que refleja la probabilidad de que se produzca un hecho o daño a la salud, puede ser la enfermedad o muerte. El enfoque de riesgo se basa en la medición de esta probabilidad, la cual se emplea para estimar la necesidad de atención a la salud o de otros servicios. Dentro de la clasificación de los factores de riesgo tenemos aquellos factores de riesgo modificables como el hábito de fumar y la dieta. Son aquellos factores que con intervención del equipo se pueden modificar.
Y los no modificables tenemos la historia familiar, la raza y la edad, cuyos factores no los podemos modificar. ¿Cuándo aplicamos el enfoque de riesgo? El enfoque de riesgo puede ser utilizado dentro o fuera del sistema de atención a la salud. La intimación de que de él deriva puede utilizarse para definir prácticas de educación para la salud y mejorar la atención de la salud, la participación de la comunidad y el reconocimiento de los factores de riesgo de individuos y de grupos de individuos. Aumenta la concurrencia hacia los problemas de la salud y los programas de acción comunitaria. Dentro del sistema de atención a la salud, puede facilitar una mayor coherencia, mejorar el sistema de referencia y facilitar el control de los factores de riesgo. Para producir cambios en el estilo y condiciones de vida y del medio ambiente, el enfoque de riesgo ayuda a identificar la contribución de estos componentes sociales, culturales, económicos y ambientales al proceso salud-enfermedad. El siguiente tema, que pertenece al tema número 6, son las tasas de uso frecuente. Dentro de las tasas generales tenemos la tasa de mortalidad general, que se le enuncia como el total de muerte sobre el total de la población por un factor de ampliación en tiempo y lugar determinado. Las tasas específicas como ejemplo están la tasa de morbilidad, que es el total de enfermos por una causa determinada sobre el total de la población expuesta por un factor de ampliación en tiempo y lugar determinado. La tasa de incidencia es el total de casos nuevos sobre el total de la población expuesta por un factor de ampliación en tiempo y lugar determinado. La tasa de prevalencia son los casos nuevos más los casos viejos sobre el total de la población expuesta por un factor de ampliación en tiempo y lugar determinado. La letalidad es el total de muertos sobre el total de enfermos por la misma causa por un factor de ampliación en tiempo y lugar determinado. Una tasa de ataque se construye con el total de enfermos de una determinada patología sobre el total de expuestos a sufrir esa misma patología por un factor de ampliación en tiempo y lugar determinado. Los denominadores. En el caso de la tasa de mortalidad infantil, tenemos que es el total de muertes en niños menores de 1 año sobre el total de nacidos vivos por 1000 en lugar y tiempo determinado. La mortalidad neonatal es el total de muerte en niños menores de 28 días sobre el total de nacidos vivos por 1000 en lugar y tiempo determinado. Y acá tenemos la particularidad dentro de los denominadores de las tasas de uso frecuente, la constituye la tasa de mortalidad materna, porque en el denominador encontramos una población totalmente distinta a la que se encuentra en el numerador. Tenemos en el numerador el total de muertes producidas por causas relacionadas al embarazo, parto y puerperio sobre el total de nacidos vivos, por 10.000 en lugar y tiempo determinado. Como vemos, la población que se encuentra contenida en el numerador está dentro de la población contenida en el denominador, excepto la tasa de mortalidad materna, que es particular. En resumen, el tema 6, hemos visto lo que es la salud en la historia, las definiciones de salud, el proceso de salud-enfermedad, los distintos enfoques de riesgo, la aplicación del enfoque de riesgo, las tasas de uso frecuente en epidemiología y sus denominadores.
El trabajo práctico para el tema 6 es rendir el control de lectura, realizar las fichas del tema 6 y realizar el trabajo práctico de epidemiología. Se encuentra disponible la bibliografía para consultar el desarrollo de este tema. Muchas gracias.